les digo que tienen que llevar un orden metodológico de exposición. Aunque les toca repetir, pero acuérdense que ya hay un elemento adicional, el summa causa. ¿Cómo tenemos que hacerlo? De la siguiente manera. Primero, identificamos, como siempre he dicho, la idea central, ¿sí? La idea central. Entonces, la idea central, vamos a estructurar este esquema. Aquí tendremos, digamos, en un cuadrito que podría ser, pero ustedes lo pueden desarrollar. Voy a desarrollar un esquema. Aquí está la idea central. La idea central. ¿Qué es lo que busca ese pensador latinoamericano introducir filosóficamente, económica y políticamente a nuestras vidas? Y por ahí ustedes ya tienen muchos elementos, ¿no? Póngame, Pepe Mujica dice algo que creo que podría ser una idea central. Trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Uno podría reducir su idea central en eso, pero que él también tiene otras cosas, ¿no? Dice, tener menos no significa que es pobre. Pobre es aquel que teniendo muchas cosas necesita de más cosas. Pepe Mujica también trabaja otra idea central que es el trabajo en comunidad. ¿Qué es trabajar en comunidad? No solamente es trabajar con las personas, con el sujeto, o sea, con usted y con el otro, o sea, ¿no? Con las personas. Comunidad, para Pepe Mujica, es poder tener 2 perros y querer esos 2 perros. Es decir, que ya eso es comunidad, ¿no? Como los pobres. Cuando usted va a hablar con los pobres, saque a los perros y verá qué le pasa. La echan en el trabajo social. Pasan unas gallinas y usted se asusta y dice, no, esta mujer y este más, pues como trabajador social le va mal. Porque sus gallinas son parte de, las tratan inclusive como hermanas y hermanos. Sus huevos son parte de su alimentación. El aire, las montañas, para Pepe Mujica es la comunidad, no es solamente individuos y personas, sujeto. Entonces, si yo tengo eso, puedo decir, la idea central de Facundo Cabrales, ¿qué es? Podría ser entre sus ideas, decir, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Cuando te quitan algo es que te libera, ¿cierto? Ustedes tienen ese camino. Entonces uno se queja en una crisis económica. La crisis no es que te esté quitando, te está liberando de cosas y te está proporcionando vivir más. Y ahí uno puede clasificar lo económico, lo político y social. Entonces mi idea central la plasmo aquí, en un cuadro. Ahora, vienen las ideas complementarias, que ustedes ya las tienen. Lo que deseo es que ordenen muy bien, ¿no? Las ideas complementarias que le dan vida a la idea central. Si este personaje como Pepe Mujica dice tener menos no significa que es pobre. El pobre es aquel que teniendo mucho necesita más de cosas, ¿sí? Entonces ya hay una idea central en Pepe Mujica. ¿En qué se soporta? Entonces aquí tengo que colocar económicamente su mirada para fortalecer esa idea es la siguiente. Las cosas no me hacen, o sea, el dinero no me hace. Políticamente dice que la comunidad es la construcción de un colectivo. Entonces aquí la siguiente es políticamente, ¿no? La idea que me soporta esto. Yo les decía, la construcción del colectivo, la política como construcción del colectivo, lo colectivo es la comunidad, ¿sí? Yo no solamente veo al otro para que vote o para que participe, sino que veo a la naturaleza como un sujeto que también participa. ¿Sí se dan cuenta de lo que está sucediendo en México? O bueno, un terremoto. Un terremoto, ¿qué está diciendo? Que la naturaleza habla, que es un sujeto. Que no habla como nosotros las palabras, el lenguaje, pero habla a través de ¿qué? De sus acciones. Y que respira. Esa es comunidad. Entonces tenemos
la idea que soporta la idea central del Pepe Mujica, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Tener menos no significa que es pobre. Y para ello, económicamente lo miramos así, políticamente lo miramos así, y económica, política, socialmente lo miramos así. Entonces, para Pepe Mujica es importante la mujer, es importante la etnicidad, los grupos étnicos, los grupos originarios. Pongámosle, Facundo habla y dice que le pregunta a un indígena que si tiene, ¿qué entiende por la riqueza, por el dinero? Y dice, somos tan pobres que no tenemos patrón. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? ¿Cuánto sufrimos porque tenemos un jefe que nos jode toda la vida? Y el indígena dice, es que no tenemos patrón, somos tan pobres que ni siquiera tenemos patrón. ¿Qué quiere decir ahí? Es una dualidad, ¿no? Es una dialéctica, es una contradicción, como cuando a uno le dicen, haga un trabajo de una hoja, y entonces uno dice, no, pues que una hoja es poquito, y le muestran a uno unos trabajos con 100 hojas, ¿sí se da cuenta? O cuando uno dice 100 hojas, y le llegan con una hoja, porque nosotros somos la lucha de contrarios, ¿sí? Pero es una lucha de contrarios. Dice, la negación contra la negación. Al niño le dice, toma, y el niñito dice, no quiero. Y si usted le dice, no comas, come. Si usted, el personaje que te amo, te quiero y está endulzándola todos los días, pero el día que no llegue a endulzarla, sí, entonces miren, digamos, política, social y económicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ley de las contrarias, bueno, para poder aplicar a Facundo, poder aplicar a otros personajes, ¿no? Es decir, ¿qué hacen estos personajes? Hablan con una contradicción. Cuando uno le dice tener menos, no significa que es ser pobre. O cuando Facundo le pregunta, oye, ¿y tú qué piensas de la riqueza? Dice, ¿sos rico o qué? ¿Eres tan pobre? Dice, no, somos tan pobres que no tenemos patrón. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? Que nadie los come. Entonces uno rico. ¿Quién es? Soy dueño de mí mismo. Entonces está utilizando una negación para afirmar algo. Miren, aquí quiero decirles algo en paréntesis. Algún día yo tengo un gran amigo que ahorita está en Uruguay. Él venía de estudiar en Inglaterra y le tocó ir a Uruguay a trabajar. Y como todo en la vida es normal, él se enamoró. Hay una cosa que significa el reflejo y el reflejo del espejo. Uno se enamora de quién? De aquello que lo complemente, ¿no? ¿Sí? Como hoy me decían por ahí, escuchando, que hoy bueno, no quiere decir que aquí suceda eso, espero que no, ¿sí? Hay niñitas de 17 años, de 15 años que terminan enamorándose de personas de edad más alta, ¿cierto? De 24, 25, 26 años. ¿Por qué? Porque la mujer está madurando y necesita que ese personaje que madura, que es maduro, le pueda complementar. Claro. ¿Qué quiero decir? Mi amigo se enamoró de un estudiante. ¿Sí? Bueno, es un sacrilegio hablar de eso, ¿no? Pueden echarlo. Eso es una vaina muy tenaz. Pues supuestamente, pero es lo más normal. O el estudiante se enamora de sus profesores. ¿Sí? Entonces este man se enamora de esa uruguaya. Y entonces le dice, Alicia, para no colocar el nombre, Alicia, quisiera invitarte a tomar un tinto. Bueno, allá son mates, ¿no? Un tinto. Y Alicia le dice, oye, y a ti quién te dijo que yo quiero tomar un tinto contigo? No, te estoy invitando. Entonces, a la semana le volvió a repetir, Alicia, quiero tomar un tinto contigo, acepta. Digo, te lo he repetido por tantas veces, yo no me quiero tomar un tinto contigo. ¿Quién te dijo que yo quería tomar un tinto contigo, o un café, o salir a tomar un mate? Ah, bueno, entonces le repitió y le dice, miren la dualidad, por eso es tan interesante el pensamiento latinoamericano. Son con contradicciones, pero con complemento.
Y entonces le dice, Alicia, cada vez que te invite a tomar un tinto, yo voy a esperar una respuesta tuya. ¿Cuál? No vaya bien lanzada. Siempre voy a esperar lo que siempre me dices. No. ¿A ti quién te dijo que yo quería tomar un tinto? Sí, entonces yo, ¿pero qué hiciste? Y entonces cuando él iba a decir, y le respondía, ¿quién te dijo que yo quería tomar un tinto? Entonces dice, esa es la respuesta que estaba esperando. Y otra vez le dijo, esa es la respuesta. Porque ya sé que es la respuesta. ¿Qué pasó? La fue trabajando tanto en la ley de contrario, que un día le dijo, ¿por qué no me has invitado a tomar un tinto? Y se fueron a tomar el tinto. Y hoy tienen 2 hijos. ¿Sí me entienden? O sea, eso en Sócrates, ¿en qué se llama el Sócrates? Miren el trabajo social como es. No entregue todo en bandeja. También haga pensar a la comunidad. Como cuando este man le dice, tener menos es ser más rico. ¿Y eso qué significa? Este man está justificando que tener menos es ser más rico. Eso es mentira, es volverse más pobre. Pero ¿qué le está llevando a uno? A pensar contra pensar. Y eso es lo que Sócrates hacía, ¿no? La mayéutica es la pregunta contra pregunta. Si usted pregunta y contra pregunta, va a salir. Si usted llega a la comunidad y pregunta, y les pregunta, y les pregunta, y les pregunta, y los cuestiona, no con, le dice, bueno, sí. O cuando uno le dice, tomes esta sopita. Y uno dice, no, yo podría comer usted. Y entonces le dice, cómasela, porque algún día va a tener hambre y yo no le voy a dar la comida. Entonces uno cuando va a comunidad le toca con todo. Y acuérdese que es comunidad. No es la otra, no es el otro. Se tiene que aprender a valorar hasta la gallina que le pasa por encima, ¿no? Y si va a ciertos territorios, tiene que ver hormigas que también conviven con ellas. Si fuera al sur de este país, va a encontrar cuyes, ¿sí los conocen los cuyes? Que son como ratoncitos. Y están en la cocina y pasan por sus pies, pero los tienen ahí porque son parte de la vida, ¿no? Y usted, no, yo no. Entonces, bueno, Sócrates, ¿qué hacía? Contrapreguntaba, solo sé que nada sé. Eso es lo que hizo mi amigo. Solo sé que nada sé. Oye, te invito un tinto. Hasta que la persona dijo, ¿y por qué no nos invitamos un tinto? Bueno, no estoy diciendo que eso hagan con una persona, ¿no? Pero ahí le estoy dando el camino. Entonces, miren, económica, política y socialmente, ¿cómo es que esto aporta esta idea central? Es decir, que cuando usted salga en su exposición diga, no va a decir, a mí me tocó, ¿no? Voy a hacer referencia a Eduardo Galeano, una de las mejores plumas de América Latina. En su libro, ¿qué es el? ¿Cómo es? Las venas abiertas de América Latina. Su idea central de Eduardo Galeano es vivir para ser feliz. Políticamente lo mira así y dice, no creo en la política, en los políticos. Creo en la capacidad que tiene usted para construirse. Socialmente, como ven, hay un respeto fuertemente frente a las etnias y frente a la mujer. Porque él llega y dice que la mujer, la primera mujer que era para Galeano, una mujer negra. Es decir, que Eva fue una mujer negra. Y eso es una contradicción. ¿Pero qué le está diciendo? Nosotros somos originarios, o sea, todos venimos, todos y todas, venimos de una raza muy fuerte, de los negros. Cuando usted mira, y negra, ¿no? O sea, de los afros, cuando usted mira la procedencia de los pueblos, va a encontrar que en Egipto y en África se origina la vida. ¿Y quién la origina la vida? Una mujer negra, un hombre negro. Si no, lea a Salomón. ¿Alguien ha leído la Biblia? Entonces, bueno, le recomiendo, ¿no? Porque hay cosas bellísimas. ¿Qué le dice Salomón? Se enamora de una mujer negra. ¿De quién? ¿Cómo se llama esa mujer? Ustedes que se vienen de colegios católicos, están en una universidad confesionalista. Bueno,
Pero bueno, no necesitas saber todo eso. De la reina de Saba, que es una mujer negra. ¿Sí? Es una mujer negra, como el ébano. Y de ahí, de ese enamoramiento entre Salomón y esa princesa y esa reina de Saba, surge el Cantar de los Cantares. ¿Sí han leído el Cantar de los Cantares? Es bellísimo. Es la expresión de un hombre sobre una mujer negra. Y de esa relación entre Salomón y la reina de Jabá, surge alguien, Amenelí. ¿Alguien es rastra aquí? ¿O le gusta o ha tenido que ver con los rastras? ¿Sí saben que son rastras? Sí. Pues aquí proliferan, ¿no? Sus cabellos no son lisos como los nuestros, sino sus cabellos son trenzas, ¿sí? De trenzas, que los tienen que cultivar todo eso. Es decir, que vienen de África, áforos. De Salomón y la reina de Jabá, y el tipo le escribe unos poemas que están escritos en el Cantar de los Cantares, y dice, tu piel es como el ébano. ¿Qué le está diciendo ahí? El ébano es negro y profundo como la noche, pero le está diciendo que es preciosa ser negra. Y le está diciendo el Cantar de los Cantares cosas bellísimas a las mujeres. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Mohamed Ali? ¿Se lo escucharon eso? Mohamed Ali, un boxeador. Y ese man era un duro. Esto, ya, yo tengo un problema de Alzheimer. Bueno, no es un problema, ¿no? La vida da cosas que también uno puede disfrutar en la enfermedad. Entonces Mohamed Ali se niega a ir a Vietnam para matar vietnamitas. ¿Sí? Le dice al gobierno norteamericano, si yo no voy, porque esa guerra no es mía, yo soy negro, y yo me voy a matar amarillos, si nada me han hecho. Pero era por tomarse Vietnam en los Estados Unidos, como siempre lo ha hecho. Y como no va a Vietnam a pelear, ¿qué le hacen a este man? Le quitan la medalla olímpica de boxeo. ¿Se imaginan qué es eso? Quitarle a una persona la medalla olímpica es como decirle a Hoy o a Catherine Ibarbe, ¿sabe qué le quitó la medalla olímpica? 2 o 3, es dejarla así su vida. Y entonces él le dijo, listo, quítenme. Y se fue a la cárcel, mejor en él. Y en la cárcel dijo, en la adversidad empezó a entrenar más fuerte en la cárcel. Y se vuelve un boxeador más duro de lo que venía, era campeón político. O sea, ustedes acreditan con campeón. Y cuando llega a pelear, le toca pelear con blancos, todo eso. Pero cuando él empieza a pelear, él va entendiendo algo bellísimo. Estudiar a Mohamed Ali es otra vaina chévere. Entiende algo bien importante en el concepto político y social. Primero dice, la guerra de Vietnam no es mi guerra. Políticamente dice, yo por eso no voy, me niego. Muchos de nosotros nos pudiéramos haber negado ir a la guerra. Porque es atentar contra el otro que no me hizo nada. Un paramilitar, un guerrillero, todo eso. Entonces Mohamed Ali se niega frente a eso. Y al negarse frente a eso, pierde la corona y todo eso. Y aprende a boxear. Y cuando él llega, las cámaras de televisión, toda esta vaina empiezan a mostrarse. Y el tipo, ¿qué hace? Primero, coge sus guantes, gana la pelea. Es de los mejores boxeadores técnicos, ¿no? El tipo hace así como unas tijeretas, ¿no? Todo chévere. Véanlo ahí por molestar y véanlo. ¿Se acuerda del escorpión de René Higuita? A ese estilo es Mohamed Ali. Que ese tipo llega y se levanta en el estadio más tenaz de Inglaterra. Un pobre man que venía del barrio de Manrique, ¿no? En Medellín, los que conocen de la pobreza más berraca, y en el Wembley es el estadio, ¿no? Se levanta ese tipo y hace una maravilla. Eso es la contradicción de la contradicción, el pensamiento latinoamericano, que se llama ¿qué? Como la malicia indígena que uno tiene. Y entonces Mohamed Ali termina y les hace trago y empieza a besarse primero su cuerpo. ¿Qué le está diciendo a la gente? Que su raza, que su color de piel es bella. Porque siempre hemos tenido un prototipo. Ser blanco, ¿no? La mujer ideal, el hombre rubio, ¿no? Entonces uno termina... William Ospina lo tenemos también, ¿no? ¿Se acuerda que William Ospina dice que siempre queremos lo de afuera y no lo nuestro? Como uno para complementar estas ideas, ¿no? Entonces él ya empieza a besar su cuerpo. Véanlo a Mohamed Ali en una de esas posiciones y empieza a besarse su cuerpo. Yo dice, no, este man es un idólatra. No, está diciendo, estoy besando mi cuerpo
porque la raza negra y la etnia es una belleza. Y luego coge su cabello, ¿sí? Lo abre y lo empieza también a acariciar con sus guantes. ¿Qué le está diciendo? El prototipo de la mujer o del hombre es tener el cabello liso y que su cabello sea claro. ¿Sí? Entonces uno se pone el cabello mono, todo eso, porque alguien nos vendió ese prototipo. ¿Quién nos vendió ese prototipo de mujer o de hombre? O sea, los norteamericanos y los europeos, ¿no? O sea, nosotros tenemos todas esas ideas, ¿no? Y no queremos lo nuestro. Por eso rescatar este pensamiento a través de Pepe Mujica, a través de Facundo Cabral, a través de Eduardo Galeano, a través de nuestro William Ospina es impresionante. Y entonces el tipo empieza su cabello que le está diciendo, mi cabello no es liso, ser afro también, por eso viene afroamericano, ¿no? Y por eso, cuando nace de ese romance entre ¿quién es? Entre Salomón y la reina de Java, ¿nace quién? ¿Se acuerdan que les dije ese nombre? Amenelí, el león de Judá, se llama, ¿no? León de Judá es Jesús, ¿no? Porque luego, acuérdense que nace ¿qué es? Bob Marley, me gusta, ¿no? La marihuana. Pero la marihuana no como un efecto nocivo o placer, solamente, sino para poder pensar y meditar, ¿no? Darse una cabeza con la marihuana. No estoy diciendo que fume marihuana, ¿no? Dila, ¿no? Pero da otros escenarios. Y este personaje surge, ¿no? Entonces surge el rastafarismo. De ahí. Por eso cuando usted hable con un rastafari, y si ese man es de convicción, le va a hablar de procesos religiosos. Son tenaces, el amor es de mundo. Ni piense que le va a hacer el amor todos los días. No lo hacen. Lo hacen, se cuidan muchísimo. Y si ese man dice, ¿sabe qué usted no profesa eso? Lo hace, o sea, porque él conserva su energía de su cuerpo. No quiero decirle que pues yo no estoy incitando a ser bueno. O sea, quiero decirle que usted en la vida del trabajo social se va a comunicar con usted. Yo tuve unos estudiantes rastra, entonces mi madre en una universidad pública llegaban esos males así, y todo el mundo, los profesores lo criticaban, no sé qué, y entonces hasta que no pudimos lograr entender quién era el rastafarismo. Entonces de ese amor tan puro nace el Rastafari, porque tienen sus procesos filosóficos. Esa es una comunidad. Esa comunidad usted tiene que valorarla diferentemente al ser sujeto. Bueno, algún día les hablo de Maradona también. Maradona es increíble, ¿no? Eduardo Galeano tiene un libro dedicado a Maradona, el Cebollita. Busquen a Eduardo Galeano por ahí y busquen cómo se mira Maradona. Maradona no solamente es un dios, ¿no? Es un hombre que le tocó luchar contra la adversidad. Busquen una canción por ahí en su teléfono celular que se llama El Cebollita del Potro. El Potro es un cantante argentino. Cebollita, el Potro. Y ahorita van a... Y luego pueden interpretar ese personaje como es Maradona. Pero bueno, seguimos, ¿no? La idea central, ¿quedó claro esto? Así va a ser su exposición, ¿no? No, mi exposición se da a través de los siguientes autores y nos vamos a referir en concreto o a los tres sacando las ideas centrales. Y la idea económica, política, social, vamos a dejar esas tres ideas, económica, política y social. Si nosotros hacemos bien esto, esta idea central, ¿qué viene siendo? El objetivo general de mi investigación. Entonces me dice, mi idea central es la economía de la felicidad, por ejemplo. Por lo tanto, mi objetivo general debe tener la economía de la felicidad. Pero un objetivo que es general siempre lo antecede ¿qué? Un verbo terminado en ar, analizar. En él podría ser, pero casi en ar, analizar, estudiar, interpretar, proponer en él, ¿sí? Así comienza el objetivo. Estamos estudiando un poquito de metodología. Entonces dice, este es el objetivo central, su idea central, el objetivo general, que responde a una pregunta importantísima. ¿Qué quiere investigar? Ojo con eso, ¿no? ¿Qué quiere investigar? Entonces yo quiero investigar
el pensamiento latinoamericano a través de estos tres personajes, pero sobre todo quiero pensar en Martin Luther King. ¿Sí? En la propuesta yo tengo un sueño, la igualdad. O en Martha Nussbaum, es mi idea central, la baso ahí. ¿Qué quiero investigar? Este esquema tiene que responder eso. Y las ideas complementarias son económicas, políticas, sociales. Les voy a dejar tres. Entonces la idea central, las subideas que apoyan la idea central son estas. Por lo tanto, estas ideas complementarias responden a una pregunta de investigación, a una pregunta que se hace a la comunidad o en el trabajo social. ¿Qué busca conocer? ¿Ok, no? ¿Qué busca conocer con lo que quiere investigar? Entonces, busco conocer la posición política o la posición filosófica en contextos políticos de William Spina. Entonces, ¿qué busco conocer? Tendrá que referirse a la primera idea, a la primera subidea en lo económico, a la segunda en lo política y a la tercera en lo social. Así tienen que armar el paquetico. Eso nos va a ayudar muchísimo porque cuando ustedes estén en campo, ustedes dicen qué vamos a hacer en esta comunidad. Prioricemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es esto y empieza uno a alegar, ¿no? ¿Cuál es la prioridad que tienes? Y bajo esa prioridad yo puedo establecer otros elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero investigar? ¿Qué busca conocer? Estas subideas, cada una de ellas va a reflejar los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, y anteceden verbos en orden, ¿no? Entonces dice, quiero conocer, bueno, conocer no es, o interpretar, estudiar el pensamiento político a través de. Si ustedes son más usados, aquí en lo económico dice, voy a trabajar 3 elementos, en lo político 3 elementos, y en lo social 3 elementos. Entonces, cuando ustedes dicen el objetivo específico, ¿o qué buscan conocer? El pensamiento. Tener menos no significa tener más, es una posición económica, ¿cierto? Y para ello, él se basa en el salario, dice, los salarios no deben ser de explotación, o lo que sea. Ahí ustedes van sacando esto. Ese es el esquema que les pido. Cuando ustedes vayan a exponer, se van por aquí, la idea central, que se convierte en un objetivo general y sus ideas complementarias. Cosa que cuando ustedes vayan a hacer ya su filmina y su trabajo que tienen que entregarlo, que ya me llegaron, pero están medio desordenados, tienen que tener esta estructura. ¿Cuál será su primer capítulo de su trabajo, de acuerdo a este esquema? Bueno, el objetivo general entra con un capítulo diciéndole, el presente trabajo va a mirar el pensamiento de William Spina a través de la interpretación política, y para ello tendríamos en cuenta en lo político esto y esto, estos 3 puntos. Pero el primer capítulo, o el segundo capítulo, o el 1-2 sería pensamiento económico. El capítulo 2 o el capítulo 2.2 sería pensamiento político. Y el capítulo, en este caso, si ya tengo el primero, que es mi objetivo general, o puede ser que mi tercer capítulo, o el 1.3, ¿cuál es? Lo social. Y ahí empiezo a hacer un orden metodológico. ¿Preguntas, señoritas y señores? Ese es el trabajo. Yo tengo una pregunta. Es que, como son como 4 o 5 autores, sería, por ejemplo, el primer capítulo basado en un solo o ya en 5. Entonces, póngame, yo podría colocar en mi idea central el pensamiento político. Mi idea central, o sea, lo recorren a los 3 o a los 4 y dice, ellos se encierran en unas ideas centrales. O pueden 2. Entonces dice, vamos a analizar el pensamiento de Martin Luther King, de Amartya Sen y de, ¿cómo es esta mujer? Martha Nussbaum. ¿Sí?
Económicamente para Nussbaum es esto, políticamente para William Ospina es esto, y socialmente para Martin Luther King es esto. O sea, ustedes son los que definen porque ya han trabajado cantidad de cosas y empiecen a trabajar y a depurar y trabajar en equipo. Ya hicieron la primera entrega, ya hicieron la exposición, faltan 2 exposicioncitas por ahí, pero me gustaría que esas 2 exposiciones vengan ya con esta estructura. Acuérdense que tienen trabajo, mucho trabajo, no se me van a colgar. Les queda el summa causa y les queda Enrique Lucer, que es un poquito, pero primero saquen en esto, para que no me digan, terminamos esto y continuamos con el pensamiento de summa causa, y les va a ayudar muchísimo a ustedes. Y en el trabajo social, más. Y si nos queda tiempo, le metemos matemáticas, que creo que no vamos a llegar a las matemáticas y a las estadísticas. Quisiera como rematar simplemente con estos elementos, como se han comportado más o menos bien, me gustaría más excelente, ¿no? Pero que estén bien. Preguntas, a ver, dígame. Más preguntas. Ojalá ya tengan ustedes este esquema para mañana. Que ya no está diciendo que van a hacer. Mire, tienen tiempo, ¿no? Mire, yo les, o sea, si de alguna manera, no, a veces tenemos unas franjas donde, pero necesitamos que ustedes trabajen esto muy bien y aprovechen el tiempo. Acuérdense que el tiempo no es la intente, ¿se acuerda que lo hagan? ¿Quién es que lo habla así? El tiempo no es la cantidad de tiempo que le dediques, sino la intensidad del tiempo. Lo dice Facundo, para hablar del tiempo. Entonces, yo trabajé 10 horas y no hizo nada. Es como ir a ver a una persona que usted no quiere ver y le toca un día entero y usted dice que le sacaba este día. La cantidad de tiempo no significa la calidad que usted esté teniendo. O usted puede ir a verse con alguien que ama y le ha tocado durísimo. Y le dice, solamente le damos 1 hora o 30 minutos. ¿Qué pasa con el tiempo? Se le va, pero ya se acabó. O usted está en una clase como la mía y si no le gusta, es como el becario. Y si está en una clase chévere, entonces uy, ya. O cuando uno le va a tocar un examen y le toca preguntar, ¿sí? Les voy haciendo preguntas, ¿a qué hora se acaba esto? Y yo digo, no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque, mire, para Facundo, el tiempo no es la cantidad, sino la intensidad con que se vive. Y aquí les voy a contar otro elemento que a mí me parece interesante frente al pensamiento latinoamericano. Porque hay que rescatar. Y la última parte, después de elaborar esto, es a dónde quieren llegar. Entonces, vamos a llegar a través del pensamiento de los siguientes autores, política, económica y socialmente, a mirar elementos que contribuyen a mi formación como trabajador o trabajadora social. Voy a decir otro nombre, trabajadora, que se merecen todo. Eso, entonces, en el trabajo social, yo tengo que ver el tiempo de esta forma. Tengo que ver la comunidad de esta forma. Tengo que ver que la pobreza no es sinónimo de tristeza, porque hay pobres felices, ¿sí o no? Usted puede ir, hay pobres, mire pobre, uno puede luchar con la equidad, la igualdad y la pobreza. Luchar contra la pobreza es difícil monetaria, ¿no? Pero sí puedo luchar por igualdad de condiciones. Yo a veces me subo en Transmilenio, no todas las veces. Antes lo hacía más frecuentemente, hoy por mis cuidados lo hago menos. Pero a veces yo voy en Transmilenio sentado. Y a veces pues Transmilenio es durísimo, entonces les toca. O meterse de un bus a otro y muy berraco. Pero me pongo a pensar algo, ¿no? Que me enseñó a pensar un profesor, que es Félix Ovejero, que es un profesor que tuve en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Y él decía que luchar contra la pobreza es durísimo.
que no hay presupuesto para sacar a los pobres monetariamente. Pero sí es importante luchar por la igualdad y la desigualdad. Y entonces él decía, y me pongo a mirar, ¿no? Yo voy en Transmilenio sentado y voy por ahí, y hay un trancón el hijo de madre al lado del Transmilenio, y uno va, y por ahí ve un Mercedes-Benz, ¿no? Y esos más están ahí, su esposa, o bien querida, esas mujeres, todas, y ahí van metidas en un trancón, mientras yo voy, y entonces ahí entiendo que ahí hay igualdad de condiciones, ¿no? Que él por tener un Mercedes no significa que se evitó el trancón, mientras que yo voy en Transmilenio, llego a Mercedes. Es decir, que hay igualdad de mis condiciones. O usted vaya a una biblioteca como las bibliotecas que hay en Bogotá, es una braquera, vaya a la Luis Ferrarán. Usted puede ir toda la noche a la Luis Ferrarán. Y puede ir el pobre y puede ir el rico. Y usted se encuentra, ¿qué es lo que a ustedes les ha tocado en sus colegios? Encontrarse con gente de mucho dinero y no por estar con mucho dinero no pueden entrar, porque es que en Colombia hay segregación durísima. Martin Luther King, ¿sí? La segregación. Hay gente que no puede entrar a las mejores universidades. Primero porque es pobre. ¿Qué hizo los gobiernos de izquierda? Inclusive agradecerle a Peñalosa, que no soy peñalosista. El hombre habló por la igualdad, los megacolegios. Usted puede ir a una mega, ¿qué es? Biblioteca y sentarse y encontrar libros de todo lo que quiera y sentarse con el que sabe más o con el que sabe menos. Pero eso no lo restringe ir ahí. Igualdad. ¿Sí? Que era lo que, de alguna cosa yo les decía, ¿a dónde quieren llegar? A tener aportes importantes para la formación de mi trabajo social. Si ustedes son capaces de depurar esto y cada uno de estos puntos, ustedes tienen elementos de sobras que me no se me pasa por ahí porque estoy grabando la clase. A ver si la cuelgo ahí porque la miren. Los que no vinieron, todos pueden buscar ahí, ¿no? El tema de la igualdad. Entonces, digamos, un principio de igualdad en el trabajo social. Yo tengo que procurar la igualdad. No sufran porque son pobres, pero sí proporcionarles elementos de igualdad. Hombre, para nosotros es importante poner en la igualdad los medios de comunicación. Tener un metro. ¿Cuánto que hemos luchado por tener un metro? ¿Pero qué significa tener un metro? No solamente desplazarse, sino que una persona que vive por allá en Altos de Cazuca puede venir a La Salle en tiempos minoritarios y llegar aquí, es decir, aquí va a haber una estación, ¿no? Usted baja acá y entra a La Salle, es decir, en menos tiempo. O puede ir a la clínica bien tenaz de Colombia. ¿Cuál es la clínica más tenaz que tiene Colombia? La Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe, pues están los duros. Y para modestia aparte, yo estuve en la Fundación Santa Fe. Pero es otra cosa, ¿no? Pero me ha tocado estar ahí, pero es una clínica tenaz. Es de la Universidad de los Andes, o sea, estudiantes de la Universidad de los Andes y médicos que vienen de Harvard y que vienen con especializaciones. Y tienen a sus estudiantes como semilleros, ¿no? Como semilleros, yendo a visitar al paciente. ¿Qué significa paciente? Paciente, que espera. El paciente tiene que tener paciencia. Y eso es la vaina. Entonces van a hablar con él, ¿no? ¿Qué significa? Por eso dice, Pablo, para Facundo, para Eduardo Galeano, dice, vive el presente. ¿Qué es un presente? Porque en él vas a habitar todo el tiempo. Mira lo que está diciendo eso. Y entonces un trabajador social, ¿qué tiene que ser? Y una trabajadora social dice, vivir plenamente el presente en la comunidad. ¿Qué significa un presente? Miren, si usted vive plenamente en el presente, ahí va a continuar viviendo siempre. Porque lo que usted haga en el presente es lo que se prolonga. Si usted en el presente se enamoró de una crápula, va a estar jodida por séculos y séculos. Por eso el amor es de inteligencia. Usted ya en el presente sabe con quién está metido. Si usted en el presente se volvió corrupto, usted sabe que en el futuro va a tener eso. O sea, es la inteligencia. Por eso se llama, ¿qué se llama presente? ¿Qué significa presente? Presente es un regalo. Tenga este presente que le traigo. Por eso el presente es un regalo donde uno siempre va a continuar viviendo. Y esa es una condición política.
es decir, vivir plenamente el presente. Miren que hay frases, ¿usted se imagina usted en el trabajo social decir, tener menos no significa, tener menos significa tener más? Y esta persona está filosofando. ¿Sí? Solo sé que nada hacen y le cuentan el cuento de, se perdieron, de cómo se atrae a otra persona, o cómo llega, que se sienta con su novio, su no sé qué, o con su familia, decir, aprendí estas vainas, pues que tiene un legado bellísimo para su futuro. Por eso, a dónde quiere llegar es importante el trabajo social. Pero también me faltó rematar con algo. Cuando yo terminé mis estudios de maestría en la Universidad de los Andes, entré a la Universidad de los Andes no porque tenía dinero, porque tenía ganas. Y pues era un juego de dinero, pero ahí nos metimos en una vaina de, bueno, eso les contaría, no aquí porque estoy grabando. Ahí me delato con cosas. Ni les digo que tomándonos un vino, bueno, algún día quisiera tomarme una cerveza. Hace tiempo que no me da. Entonces hay que señorar eso. Y hace mucho tiempo no la tomo. Me gustaría tomarla. Bueno, van a ver momentos, ¿no? Paciente, ¿sí? Paciente. Toca estar esperando que algún día lo pueda hacer. Por los tratamientos, todo eso, porque tengo que tener velocidad en muchas cosas. Quisiera hacer muchas cosas que a veces quisiera viajar, quisiera caminar tranquilamente, y lo trato de hacer porque quiero vivir mi presente, ¿sí? Son cosas muy interesantes. Entonces, cuando yo terminé mis estudios en la Universidad de La Habana, ¿sí? de los Andes, yo hice mi tesis de maestría en el Pacífico Sur colombiano, donde quisiera ir con muchos de ustedes. O sea, llega uno a Tumaco y luego entra por mar abierto hasta Salaonga, por esteros, ríos, ¿no? Que se forman en la selva. Y llegaba a una boca que está un pueblito que se llama Hojas Blancas. Mi tesis fue hecha en Hojas Blancas, la planificación del desarrollo territorial, ¿no? Entonces me fui a Hojas Blancas, viví casi 2 años, iba continuamente, volvía continuamente. Entonces nos fuimos un grupo, o sea, yo conocí eso porque nos fuimos un grupo de expertos, magíster en planificación del desarrollo. Venía mucha gente de trabajo social, ¿no? Antropólogos, sociólogos. Yo tenía un grupo de compañeros que venían de muchas partes del país, pero ya en la maestría, ¿no? Entonces unos más arrogantes que otros, ¿no? Entonces pues entrar a los Andes unos eran más arrogantes, ¿no? El papá, yo tenía en ese entonces a una amiga que la encontré en estos días, que era la asesora de Humberto de la Calle como vicepresidente. Hoy va a manejar la campaña de Humberto de la Calle. Esa mujer, pues, de ese estilo, ¿no? Quiero decirle, un man costeño era el hijo de una empresa aeronáutica. No puede ser que sabía que en ese entonces no me recuerdo cómo era una empresa que había. Entonces el tipo viajaba con tiquetes para un lado y para el otro, ¿no? Y tomaba whisky sello azul. ¿Se imaginan qué es eso? Y a veces yo me le metía por ahí cuando me tomábamos tragos y me hacía probar el whisky sello azul. Y pues tomar el whisky sello azul es una vaina que no se la puede. Y yo me emborrachaba a ver si el sello azul era igual, el guayabo no era igual. Pero yo no podría ya que guayabo con whisky sello azul. No, claro. Pero bueno, entonces nos fuimos a Tumaco, ya saben, para contarles una anécdota de todo esto, hacia donde podríamos llegar. Y es las mujeres negras, cuando vamos allá, las conocían mujeres altas, acuerpadas, ¿no? Si se da cuenta, ¿no? Las negras, por las afros, sus cuerpos son inmensos, y ya de las matronas funcionales. Y recogían concha, o sea, se metían al mangal y metían sus manos para sacar el molusco. Comprar 10 moluscos aquí de concha en Carulla vale casi hoy como unos 20,000, 30,000, 50,000 pesos. Allá valía 1,000 pesos. En ese entonces se me sacaban. Yo me decía, pobres piensos sacando eso, y los niñitos metidos en el barro, pues en la arena, en los bosques de manglar, sacando. Pero también tenían que subir allá manejando la chalupa o la canoa, pero
en contra de la corriente. Entonces sus brazos eran, ¿te se imaginan? Y como sacaban esto, y cogían el canalete, si saben qué es el canalete, entonces le daban la fuerza acá. Nunca estudiaron matemáticas o física, pero saben que para manejar contra corriente toca hacerle así y que haga un ángulo porque la marea viene ahí. Y si ya se van para allá, pues les da la vuelta, ¿no? Entonces, en su conocimiento popular, en su inteligencia popular, sabían cómo andar. Pero entonces cuando uno los vio subir, usted les daba la mano, hola, ¿cómo estás? Amparo. Y yo le daba la mano a Amparo, a Alicia, a las otras personas por ahí. Las manos eran gruesas. Y a mí me daba vergüenza porque me dijo, ay, qué linda es pero pues hermanas, pegas, sortidas. Entonces, llegamos los expertos, ¿no?, de la Universidad de los Andes y todo eso. Y dijimos, ¿qué hacemos como primera cosa? La idea central. Entonces nos reunimos y llegamos, no, pues lo primero es que ellas eviten hacer ese traslado río arriba al manglar. Porque también lavaban la ropa ya, ¿no?, sus cueritos. Y los niños los subían temprano, porque la escuela no es como las escuelas de acá, ¿no? No el profesor para todos los días. Entonces los subían en el canalete y los niños iban jugando con el dedito. O colocaban una rama y porque no tenía motor tampoco, ¿no? O colocaban una ramita y hacían juguetes, ¿no? Yo me decía, qué tristeza. ¿Para qué iban? A traer agua. Porque había aguas, porque el agua salada es penal, del mar es penal. Entonces cuando sea náufrago, no se ríe porque puede quedar como un náufrago un día. No tome agua de mar, no dura 3 días. Tiene que coger esa agua de mar y depurarla hasta, inclusive, pues, bueno, digo cosas bien tremendas, tomar su propio orine, porque si toma agua de mar es nefasto, da una cefalea tenacísima. Por ahí vi una película, no me acuerdo, de un tigre que estaba, ¿cómo se llama? Que él es náufrago y él queda ahí, se me escapó el nombre, pero es bueno. La vida. Bueno, entonces, cuando yo dijimos, ¿qué hacemos? Pues traigamos el agua de allá de donde viene, del río Matía, traigámoselo acá. Y entonces llegó el ingeniero, porque ustedes se van a encontrar con arquitectos, ingenieros en el trabajo social, porque hay proyectos y hay dinero. Entonces, traigamos el agua. Y trajeron el agua. Dijimos, traigamos el agua. ¿Por qué? Por gradiente, o sea, subirla, coger un molino de vientos que la chupe el agua y luego la mande así, por gravedad. Pues señoras y señoritas, trabajadoras sociales, fue un éxito llevar el agua a esa comunidad. Entonces imaginen ese día por la mañana cuando por mangueras y todo eso, y ¡pum!, abrimos el grifo del agua y eso. No, los niños se metían en agua. Y las señoras que nos querían mucho, doctores, ustedes son una bendición de Dios, todo lo que usted quiera. Eran muy pobres que mataron su marranito, que eso, escucha, yo creo que tenían un marrano ahí y lo mataron y nos lo dieron a nosotros, y pescado y comida de mar y todo eso. La noche, pues se imagina, bueno, en ese entonces no estaba herencia de Timbiquí, ¿no?, pero la música de esa, ¿no?, de marimba, de la marimba, ¿no?, de la chonta, ¿no? La marimba es de algo de chonta. ¿Qué es chonta? Chontadura, ¿sí? Y esos son árboles llenos de agua. Por eso cuando se toca la marimba es como escuchar agua, música de agua, ¿sí? Pues cuando herencia de Timbiquí empiezan a cantar y toda esa vaina es bellísimo, ¿no? O cantar esa canción de, ¿cómo se dice? Esta casa que yo hice tiene árbol de guayacón y machimbre, no sé qué. ¿De quién es? ¿De qué grupo es? ¿De Guayacán? No. Del grupo Saboreo. Yo sé que ustedes que les gusta la cosa. Entonces, por eso la música de marimba es chéverísima. Entonces, esa noche sacaron la marimba. Y eso bailamos toda la noche frente al mar en esa boca. Eso fue delicia, ¿no? Comimos. Y se toma, no aguardiente, sino se llama biche, que es de la palma de la caña de azúcar destilado, alcohol puro. Es como tomar whisky puro, pero es muy peligroso, ¿no? Se toma eso y pone un fósforo y eso
Bueno, no lo hagas. Algún día me gustaría ir con un grupo, casi siempre es vacía. Bueno, entonces, al otro día ya nos despidieron con pescadita de desayuno y plátano verde, ¿no? Y cuando nos fuimos, adiós los niños. Yo fui profesor en una escuela que tenía primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y no tenía tiza, sino escribían con arena. Fui profesor de ellos, enseñándoles a leer y escribir. Y entonces cuando nos adiós. Y al mes, como buenos planificadores y buenos trabajadores sociales, ¿qué pasa? Hay que ir a ver cómo le va el proyecto. Cuando llegamos otra vez a Paz Blanca, ¿sabe qué le pasaba? Habían cogido todo eso de las mangueritas, todo ese PVC, y lo habían partido. Y decir que ya no había agua. Nadie nos había recibido. ¿Sí se imaginan qué es eso? ¿Cómo es la comunidad? Y eso les va a pasar a ustedes, ¿no? Después de hacer tanto trabajo, luego van a ver que no hay nada, ni les reconocen. Entonces uno se puso a preguntar, los niños ni salían. Y entonces nos fuimos donde las personas veteranas de la comunidad, ¿qué pasó aquí? Una noche, nos sentamos, colocamos unas velas, compramos un biche, y entonces le di a un amigo, a uno que hizo muchísimo, murió con Valentín, viejo bellísimo, y la esposa se llamaba Doña Clara. Yo dormía con ahí en esa, o sea, entraba un aire delicioso. Entonces, ¿qué pasó, Doña Clara? Yo le decía, mamá Clara. Dijo, ustedes vinieron aquí y acabaron con la vida de la comunidad. ¿Cómo así? Usted no sabe qué significa irse al manglar y llevar la ropa y lavar la ropa allá arriba. Pues eso era histórico, ¿no? Toda la vida. ¿Qué pasa con las mujeres cuando van a lavar su ropita? Sus trapitos. Porque van mujeres, ¿no? Los hombres iban al manglar. ¿Qué pasa con las mujeres? Se van a charlar. Hola, ¿cómo te fue anoche? Y eso vivía juntos, ¿no? Le fui infiel en sueños. Ya esa vieja, que ya se empezaba a él. Chisme el chisme es un controlador social, ¿no? En la comunidad también ayuda a controlar a que los muchachos no se vayan para por allá, o sea. Entonces se contaban un montón de cosas. Si comieron, no comieron, si durmieron, si tienen tristeza. ¿Ustedes saben qué habíamos hecho? Quitarle lo poco que tenían para distraerse, irse en esa lancha, que para mí era una tortura, y los niños jugando ahí. Claro, yo tenía una percepción de la vida diferente, nosotros, ¿no? Que el juguete era mejor, como van a jalarle el mar abierto arriba, ¿no? Las mujeres hacían el ejercicio, charlaban, llegaban allá, y sus trapitos al sol, así dice, ¿no? No saquen sus trapitos al sol, y en medio de su lavada, charlaban de la comunidad. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Habíamos quitado la vida de la comunidad. Pues habíamos tirado el proyecto de comunidad pensando en nosotros mismos. Piensen muchas veces cuando entren en las comunidades y no hagan lo que ustedes creen. Escúchenlos en su sabiduría. Escúchenlos. Y por eso, todos estos elementos, cuando le digo, ¿a dónde quieren llegar? A tener elementos que me permitan llegar a la comunidad y escucharla en su voz de la popularidad. ¿Ok? Preguntas. Que los veo muy silenciosos. Silenciosos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, tienen Suma Causa, Enrique Lucero. Tienen un video mío sobre temas de pensamiento artístico. Ahí les explico un poco de cosas, cómo interpretar el pensamiento de los indígenas y de los afros. Porque acuérdense que es equidad, y la equidad no es solamente dinero o cosas, sino con género, con indígenas, con, tienen que ver. Entonces, Dussel es claro en eso. Suma Causa, Dussel, y les coloqué a otro personaje, ¿cierto? A Atahualpa Oviedo.
Este es no. Atahualpa Oviedo, suma causa. Enrique Dussel. No solamente él habla de qué es, de suma causa, él también habla de otras cosas. El pensamiento de ese personaje es durísimo para América Latina. Un argentino que mira que el pensamiento latinoamericano es más importante que el pensamiento europeo. Entonces les pido por favor, ahí hay trabajo, pero también tiene un esquema, ¿no? El esquema. Y en ese esquema así tiene que ser la presentación en PowerPoint y así tiene que ir el trabajo escrito. Entonces, primero que les quiero pedir es que vayan impulsándose por esto. No, primero impúlsese suave en esto porque luego vamos a entrar a trabajar bien y a depurar. Pero sí quiero dejar claro que la próxima vez, en un minuto, diga la idea central de los tres personajes es eso y nos apoyamos en las siguientes ideas y a donde queremos llegar en esto es en una contribución al trabajo social. ¿Listo? Y mi relación no solamente es leer la introducción en inglés, no, sino que ojalá uno pudiera decir, entre unos y otros, decir, bueno, la idea central, ¿idea cómo se dice en inglés? Entonces poder en menos de 3 minutos hacer ese diálogo. Tienen que hacer el video, no así que no pueden. De ahí les estoy mandando el video. Y esto ojalá pueda colgarlo hoy por la tarde y lo puedan reproducir. ¿Sí? Lo puedan mirar, los que no, para que puedan ir complementando. Y puedes mandar ya su video y colgarlo a YouTube y decir, aquí estamos los tres hablando de este personaje. Y luego, de todos los videos que tienen, ¿hacen qué? ¿Hacen un qué? Lo editan. Pero acuérdense que también tienen que tener una página web. Ya les voy a decir cuál página web la pueden utilizar. Es de un centro de investigación científica. Preguntas. ¿Para cuándo tenemos tareas? A ver. ¿Para mañana? Pero trabajen, por favor. No lo digan. Trabajen en comunidad. Sí, dígame. ¿Cómo se llama ese pensamiento ancestral? Yo lo encontré. ¿Cuál? Busquen a